Hola, mi nombre es Vicent Fonbuena Borràs, soy profesor del Departamento de Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo les voy a hablar sobre cómo clasificar y aplicar los distintos ensayos no destructivos. Los objetos formativos que podemos recibir visualizando este vídeo se dividen en tres puntos. En primer lugar veremos las diferentes clasificaciones que se dan a los ensayos no destructivos, veremos las aplicaciones de los ensayos no destructivos en procesos industriales y por último nos realizaremos preguntas sobre cómo elegir el mejor método para una aplicación concreta. El índice de contenido se divide en dos puntos principales, como hemos dicho. En primer lugar, la clasificación, que esta se dividirá en dos puntos, según el método y según sus aplicaciones, que desde el punto de vista industrial será lo más apropiado para nosotros. En segundo lugar, veremos qué preguntas debemos hacernos para elegir el método más adecuado para un caso concreto. Se denominan ensayos no destructivos a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente ni sus propiedades físicas, ni químicas, ni mecánicas o incluso dimensionales. Es decir, dicho de una forma más sencilla, cualquier tipo de prueba o test que después de realizarlo esa pieza puede continuar trabajando o puede continuar en servicio. Los métodos de ensayos no destructivos se dividen tradicionalmente en dos grandes criterios, según el método físico que interactúa con la materia y según sus aplicaciones. Veamos en primer lugar cómo clasificarlo según el método. Según el método vamos a tener ensayos no destructivos basados en ondas electromagnéticas. En este caso, el fenómeno físico que interactúa con la materia pueden ser este tipo de ondas. Vamos a poder utilizar rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, espectro incluso infrarrojo, como vemos con cámaras térmicas, tal y como vemos en el ejemplo, para detectar posibles errores, posibles fallos, posibles malas conexiones, incluso en cableado eléctrico, en componentes puestos en servicio. El segundo de los fenómenos físicos que podemos utilizar dentro de las técnicas de ensayos no destructivos son las ondas acústicas. Aquí es conocido la utilización de sonar, de radar. También podemos aplicar esta tecnología, este fenómeno físico, para detectar, por ejemplo, grietas, microgrietas o porosidades en partículas metálicas o incluso composites. Otro tipo de fenómeno físico que podemos utilizar, según el método, son las partículas subatómicas. Aquí utilizaremos análisis mediante neutrones, por activación de protones, por partículas beta, para determinar posibles estructuras, posibles fallos, posibles defectos en componentes ingenieriles. Finalmente, dentro de lo que se denominan otros fenómenos, podemos obtener fenómenos de absorción de líquidos, como pueden ser las técnicas de líquidos penetrantes, partículas filtradas, podemos realizar ensayos de fugas y por último recubrimientos con películas frágiles. Como hemos dicho, esta es la clasificación que se da según el método o según el fenómeno físico de interacción. A nosotros, desde el punto de vista de las aplicaciones, nos es más útil ver para qué los puedo utilizar, que sería la clasificación según las aplicaciones. En cuanto a la defectología, es la primera medida que vamos a poder tener en cuenta con este tipo de técnicas. Es decir, los ensayos no destructivos nos van a ayudar a detectar heterogeneidades, grietas, nos van a poder ayudar a detectar la corrosión, detección de fugas, detección de maquinarias en movimiento, por ejemplo, excesos de rozamiento en bombas hidráulicas y también determinación de lo que se denominan puntos calientes o puntos inestables. También vamos a poder utilizar los ensayos no destructivos en ingeniería para caracterizar los materiales. Podremos obtener información sobre propiedades químicas, propiedades estructurales, morfología, propiedades mecánicas, incluso propiedades eléctricas. Por último, vamos a poder utilizar los ensayos no destructivos en ingeniería para lo que se denomina metrología, es decir, la toma de medidas. Mediante estas técnicas vamos incluso a poder controlar espesores, recubrimientos de películas, recubrimientos de pinturas, capas de oxidación, espesores en piezas lacadas, por ejemplo, medidas de espesor en recubrimiento, incluso niveles de llenados, por ejemplo, en depósitos. Por tanto, como hemos dicho, desde el punto de vista de la ingeniería, esta segunda clasificación nos es más atractiva. Ahora veamos, dentro de las diferentes técnicas de ensayos no destructivos presentes en el mercado, cuál es el mejor método. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos evaluar la corrosión de una pieza. Vemos cómo Para este ejemplo tenemos una serie de técnicas, como pueden ser los rayos X, como pueden ser los ultrasonidos o los rayos gamma,
que nos pueden ayudar a determinar esta corrosión. ¿Cómo elegimos el mejor método? En primer lugar, el ingeniero tendrá que tener en cuenta tanto aspectos técnicos como aspectos económicos. Vamos a intentar solucionar o dar unas pautas para elegir el mejor método. En primer lugar, para elegir un método adecuado, deberemos preguntarnos cuál ha sido el proceso de obtención de la pieza a analizar, ya que cada proceso de obtención va a tener unas grietas, una defectología típica, y esto deberemos tenerlo en cuenta. Tal y como vemos en la imagen, el ejemplo es un proceso de una pieza, bien sea metálica o bien polimérica, realizada por un proceso de forja. La forja va a dar lugar a unas microgrietas debido a las tensiones producidas durante el procesamiento. Por tanto, la primera pregunta que debemos tener en cuenta es cuál ha sido el proceso de obtención y obtener toda la información posible. La segunda pregunta que debemos tener en cuenta, ¿cuáles han sido las particularidades del lote del proceso producido? Es decir, ¿qué ha pasado durante la producción de esa pieza concreta, de ese lote concreto? Deberemos indagar sobre las distintas etapas de producción, incluso al final de su ciclo de vida. ¿De acuerdo? La tercera de las preguntas que debemos tener en cuenta es recabar información sobre cuál es el tipo de material que estamos utilizando, cuál es su composición química, si lleva, por ejemplo, elementos aleantes y cuál es la geometría concreta del producto. Todo esto nos va a poder ayudar a aplicar una serie de técnicas más adecuadas que otras. Si continuamos con las preguntas que debemos hacernos, deberemos ver cuáles son las particularidades de cada proceso productivo, ya que cada técnica de ensayos no destructivos va a ser apta para determinar un tipo u otro de imperfecciones. Por ejemplo, si estamos ante una aplicación que tiene cordones de soldadura, habrá técnicas como por ejemplo los rayos X, como vemos en imagen, que van a ser de gran utilidad para determinar posibles imperfecciones de este cordón de soldadura. No obstante, es una técnica cara, por tanto debemos tener también aspectos económicos, debemos tenerlos en cuenta. Otras técnicas, como vemos el ejemplo, como ultrasonidos, van a ser técnicas más económicas y que también pueden ayudarnos a detectar estas posibles imperfecciones. Y ya por último, como ya hemos anticipado en el último punto, deberemos tener en cuenta en todo momento los costes económicos de implantación de una técnica, ya que si una técnica es muy válida pero su coste es tremendamente elevado, no va a ser eficiente desde el punto de vista económico. Por tanto, deberemos realizar siempre un estudio de sensibilidad de las ventajas e inconvenientes, que en este caso son los costes, que tiene la aplicación de una técnica de ensayos no destructivos. Por último, como consideraciones finales, a modo de resumen, comentar que los ensayos no destructivos se van a clasificar en función del método, que es el fenómeno físico que interactúa con la materia, y según las aplicaciones, es decir, ¿para qué lo puedo utilizar yo en ingeniería? Para una determinada aplicación hay que tener en cuenta que se pueden aplicar múltiples ensayos no destructivos. Para elegir la correcta técnica deberemos tener en cuenta tanto aspectos técnicos como aspectos económicos, y el ingeniero deberá realizarse una serie de preguntas que las hemos resumido en 5 puntos. En primer lugar, ¿cuál es el proceso de obtención de las piezas? En segundo lugar, ¿qué particularidades ha sufrido el lote del proceso productivo? En tercer lugar, ¿ante qué tipo de material? ¿Cuál es la naturaleza del material ante que nos encontramos y cuáles son sus geometrías? Y para finalizar, ¿cuál es la defectología típica de ese tipo de piezas? Y hay que tener en cuenta que siempre deberemos realizar un balance económico para ver los costes de implementación de esta técnica de ensayos no destructivos. Esto es todo, gracias por su atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro boletín semanal Ultra Tips. En esta ocasión hablaremos acerca del magnetismo. El magnetismo, por definición, es la fuerza invisible que tiene la habilidad de hacer el trabajo mecánico de atracción y repulsión en materiales magnetizables. Para entender de una mejor forma el magnetismo, vamos a considerar a la Tierra como un imán gigante,
debido a que tiene un polo norte y un polo sur. La aguja de una brújula convencional siempre va a ir dirigida al campo magnético de la Tierra. Para explicarlo de una forma más práctica, utilizaremos un medidor de campo residual, un rociador de partículas magnéticas tipo salero, una placa de acero y un yugo magnético de la marca Magnaflux. Cuando el componente magnético es nulo en las piezas que son magnetizables como esta placa de acero, nosotros podemos ver que el medidor de campo residual nos arroja un valor de 0 en ambos lados o en ambos polos de la pieza. Si nosotros aplicamos un campo magnético a la pieza, rociamos partículas magnéticas sobre la misma vamos a poder apreciar que el componente magnético es diferente. Vamos a hacerlo colocando el medidor de campo residual en un polo y en otro polo, en el polo positivo y en el polo negativo. Podemos apreciar que el medidor de campo residual nos arroja ya un cierto valor de magnetismo sobre la pieza. Ahora vamos a explicar qué es lo que tenemos en nuestra pieza. En nuestra pieza tenemos un espacio entre los dos imanes y un espacio que forma una circunferencia. A esto se le denomina el campo magnético. El campo magnético está constituido por las líneas de fuerza magnéticas, que podemos verlas también en forma de circunferencia, y estas líneas, a la suma de todas estas líneas se le va a denominar campo magnético. Podemos ver que siempre van a estar dirigidas desde un polo norte hasta un polo sur y así sucesivamente para cerrar un circuito. Ahora vamos a hacerlo en un componente que no es magnetizable, para poder apreciar de mejor forma el comportamiento del campo magnético. De igual forma, aplicamos las partículas magnéticas sobre el material retiramos el yugo y aquí podemos ver una mejor configuración de lo que es el campo magnético. Tenemos el espacio conformado por el campo magnético desde un imán hasta el otro, esto quiere decir del polo norte al polo sur. Podemos ver las líneas de fuerza magnética que van dirigidas también desde un polo hasta el otro polo. Esto es lo que se le denomina el campo magnético. Vamos a hacer una prueba, colocaremos el medidor de campo residual y podemos ver que el componente magnético es nulo, debido a que la pieza o el material que estamos utilizando no es magnetizable. En las pruebas no destructivas, especialmente en la aplicación de partículas magnéticas, nosotros tenemos una regla importante. Solamente vamos a poder localizar discontinuidades o defectos que se encuentren perpendiculares al flujo magnético que tengamos en ese momento. Vamos a hacerlo de una manera práctica. Ponemos el yugo sobre nuestra pieza, aplicamos el magnetismo y aplicamos partículas magnéticas. Una vez que hayamos terminado de aplicar las partículas magnéticas, vamos a quitar el yugo de nuestro material para poder observar que lo que tenemos aquí es un flujo magnético longitudinal que va desde un polo hasta el otro, como se muestra en la pieza. Ahora vamos a remover el exceso que tenemos de partículas magnéticas en nuestra pieza para poder encontrar el defecto. Soplamos un poco la superficie En este momento podemos apreciar
Ahora, el defecto que hemos encontrado es una grieta que se encuentra al borde de nuestra soldadura. Como conclusión, tenemos que las partículas magnéticas es una de las pruebas no destructivas más utilizadas en la industria en diferentes ramos. Es por ello que es de gran importancia conocer el principio bajo el cual opera para así poder interpretar y evaluar los resultados de una manera correcta. Eso es todo, amigos, los esperamos en una edición más de nuestro boletín semanal Ultra Tips. ¿Qué tal, amigos? Quiero dar la bienvenida a una nueva edición de nuestro boletín Ultra Tips. La técnica de líquidos penetrantes es un método el cual es más utilizado para localizar discontinuidades abiertas a la superficie en diferentes componentes. En esta edición mostraremos el método básico para la aplicación de esta técnica. El primer paso para realizar la inspección por líquidos penetrantes es la limpieza del componente. ASTM establece diferentes métodos para realizarla, esto dependiendo el tipo de contaminante que pueda tener nuestra pieza, soldadura o material a inspeccionar. Para ello nos especifica que podemos utilizar algunos líquidos, alcalinos, removedores de pintura, limpiezas abrasivas como sandblasteo o también mecánicas como serían cardas, ya sea manuales o mecánicas. Esto con la finalidad de que ningún residuo de algún contaminante interfiera con el penetrante al momento de entrar o de salir de las discontinuidades. Una vez que realizamos la limpieza mecánica, vamos a utilizar nuestro líquido limpiador, esto con la finalidad de remover cualquier residuo de polvo, utilizando también un accesorio para que el líquido salga un poco más homogéneo y no dependa de la presión del técnico al momento de oprimir el atomizador. Esto nos ayuda a tener una mejor dosificación sobre la pieza. Una vez limpia nuestra pieza, vamos a dejar secar y procederemos a la aplicación del líquido penetrante. El segundo paso, una vez que se ha secado nuestra pieza o componente, es la aplicación del líquido penetrante sobre nuestra pieza. La aplicación del líquido penetrante debe ser sobre nuestro cordón de soldadura y 1 pulgada adyacente a lo que sería el área de interés, en el caso de soldaduras. En el caso de algún otro componente buscaremos que esta aplicación sea de forma uniforme. También dice ASTM 165 que no debemos cubrir el área, saturarla o que queden aglomeraciones de líquido. La remoción del exceso de penetrante se llevará a cabo después de que el tiempo de penetración sea el adecuado para cada tipo de discontinuidad. Hay que recordar que entre más pequeña, más tiempo se llevará el tiempo de penetración, así como también la temperatura del componente. Para realizar la remoción vamos a tomar un paño seco y remover el exceso. Esto con la finalidad de quitar todo el líquido que puede estar en la superficie de forma visible. Esta parte también es fundamental, ya que de ello dependerá obtener muy buenos resultados. Si nosotros no llevamos a cabo una buena limpieza, podemos tanto dejar que la pieza quede de color rosa y tener indicaciones falsas, o hacer una limpieza también excesiva, lo cual nos va a generar que no aparezca ninguna indicación. Una vez que nosotros hemos hecho o realizado nuestra limpieza con el paño seco, ASTM establece que debemos de tomar nuestro limpiador y humedecer un paño, no empapar, sino solo humedecer. Esto con la finalidad de nuevamente quitar el exceso que pudiera estar sobre el cordón de soldadura o sobre nuestro componente o en el área de interés que nosotros queremos realizar. Un consejo o un tip para esta aplicación es no volver a usar la parte
del paño que ya pasamos y realizar la limpieza en un solo sentido. Esto con la finalidad de no volver a colocar líquido penetrante sobre la pieza que ya hemos limpiado. Una vez que hemos realizado nuestra limpieza, ahora aplicaremos nuestro revelador. El siguiente paso es la aplicación del revelador, el cual hará salir el líquido penetrante atrapado en las discontinuidades por el principio de capilaridad. Es importante agitar el líquido, ya que este se puede asentar el polvo que trae. Por lo tanto, así haremos que el líquido se revuelva bien con el solvente y se pueda aplicar de una forma mejor. La aplicación del revelador también es importante y utilizando un maneral para la aplicación nos ayudará a evitar que podamos obstruir el paso o la salida del revelador y aplicarlo de una forma más uniforme. Vamos a aplicarlo ahora sobre nuestra pieza. Podemos iniciar un poquito antes, ¿okay? Oprimimos. Y podemos observar que la aplicación del líquido revelador fue de una forma más homogénea y una capa más ligera, lo que nos va a permitir tener mejores resultados. Vamos a esperar ahora a que este empiece a secar. Podemos observar en las orillas cómo se empieza el proceso de secado, así como también podemos observar que algunas indicaciones se empiezan a presentar. Como último paso viene la interpretación de los resultados. ASTM 165 establece que es una buena práctica realizar una inspección visual a medida que va secando, observando cómo se van presentando las indicaciones en nuestra parte de interés o nuestra zona a inspeccionar, determinando cuáles pudieran ser indicaciones falsas, indicaciones no relevantes o indicaciones verdaderas producidas por discontinuidades. Como podemos observar, la limpieza a los costados de nuestro cordón de soldadura es aproximadamente de 1 pulgada, en las cuales no se presentan indicaciones, sino sobre el cordón de soldadura. La interpretación de los resultados dependerá del código o del documento de referencia con el cual se está realizando nuestra inspección. Estos son los pasos básicos que debemos llevar a cabo para realizar la técnica de líquidos penetrantes. Sin embargo, es muy importante considerar el componente que vamos a inspeccionar para llevar a cabo una buena limpieza, así como también la temperatura del componente para poder aplicarlo adecuadamente. Asimismo, en la inspección tendremos que interpretar y evaluar los resultados de acuerdo a nuestro documento de referencia. Esperando que esta aplicación sea de gran utilidad para sus aplicaciones, los esperamos en nuestra siguiente edición.